Buenas tardes, Oliver, Dani. Es así mismo, ya contamos con un sistema, en este caso un reporte en cuanto a las llamadas del 911. Y hay dos casos particulares sumamente importantes que son, por un lado, denuncias contra violencia intrafamiliar, pero por una pequeña diferencia también tenemos casos de polución sonora. Y ojo, porque tenemos algunos que otros motivos también que se siguen repitiendo, como lo que serían las llamadas por bromas e incluso personas que llaman erróneamente al sistema 911. Y ya me encuentro aquí con el inspector, el señor Ángel Jara, que nos va a estar comentando un poco acerca de estos reportes que se estuvieron dando en las últimas horas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes a la teleaudiencia. Sí, estamos viendo las estadísticas de la última semana prácticamente. Los dos códigos más importantes son referentes al código 811, que se refiere a polución sonora, y el que le sigue inmediatamente es los códigos 560, que son los problemas intrafamiliares. En esta época es importante resaltar que también a raíz de las llamadas que ocurren por las personas que escuchan fuerte la música, ¿verdad? Eso significa 811, polución sonora. También se registra casos de personas que usan, especialmente criaturas, los juegos pirotécnicos. Entonces molesta mucho a la gente, a la mayoría de personas de edad. Entonces son la gente que llama prácticamente a quejarse por esos inconvenientes. Porque molesta mucho el ruido de los juegos pirotécnicos. Entonces lo que hace el patrullero, se va y marca una presencia para evitar problemas entre los vecinos, ¿verdad? Y muchas veces también ocurren problemas entre los vecinos por los juegos pirotécnicos, por la música. Estamos en una época de muchos movimientos, muchas actividades, ¿verdad? Entonces eso también acarrea que haya un código que se llama 140, que es perturbación de la paz pública. Entonces las personas empiezan a pelearse entre sí, crean problemas, o sea, una cosa va a la otra prácticamente. Teniendo en cuenta que estamos entre un primer y segundo puesto, por así decirlo, ¿cuánto es la diferencia entre ambos casos, tanto por polución sonora como así también por violencia familiar? Es muy ínfimo. Ahora prácticamente por la época estamos hablando que hay más, prácticamente subió la estadística referente a los códigos de polución sonora por las fiestas, por los juegos pirotécnicos, por la gente que siempre escucha volumen, ¿verdad? Música con alto volumen, ¿verdad? Pero es muy ínfima ahora mismo la diferencia. En la última semana prácticamente entraron 669 casos de polución sonora y sin embargo entraron 652 casos de violencia intrafamiliar. Es demasiado poco la diferencia. ¿Eso sería netamente el área central, Asunción, o estaría abarcando otras zonas? Y la mayor parte abarca zona Asunción, zona área metropolitana, y algunos que otros casos zona cordillera y Paraguarí, que es lo que nos corresponde a nosotros prácticamente, lo que es 911 Asunción. Teniendo en cuenta los casos que son sumamente graves, ¿se tuvo asistencia en este caso por controles policiales o tuvieron algún tipo de reporte en cuanto a respuestas? Y estos casos, que cuando entra casos generalmente de polución sonora o violencia intrafamiliar, siempre son realmente códigos que son incidentes. Entonces prácticamente lo que hacemos es enviamos el patrullero más cercano para que pueda intervenir. Ya depende de la situación, si es grave o no, eso ya depende del patrullero, realiza su procedimiento y comunica al ente correspondiente. Pero la mayoría son códigos, no son llamadas de no emergencias. Entonces tenemos polución sonora, violencia intrafamiliar. ¿Qué otro caso le estaría siguiendo? Y el código que le sigue prácticamente sería código 390, que es accidente de tránsito con daños materiales, sin víctima fatal prácticamente. Ocurre mucho también en esta época del año. Es el tercer código que más entra en estas épocas. Hay dos casos también que son sumamente alarmantes, ¿verdad? Que se están dando. Que hace poco incluso se tuvo un reporte en cuanto a la cantidad de llamadas hechas por bromas. ¿Se tuvo otra vez de vuelta esos reportes en estos días? Y sacando las estadísticas de la última semana, ingresaron más o menos 9.000 llamadas, de los cuales 3.000 fueron incidentes. Eso quiere decir que el resto, 6.000 llamadas, fueron de no emergencia. O sea, es prácticamente más del 60-70% las llamadas que no corresponden a ninguna emergencia. Se puede tratar de niños jugando, gente que llama para bromear, como usted dijo, gente que llama a decir palabras obscenas. En síntesis, mal utiliza el servicio del sistema 911, lo que perjudica gravemente a las personas que realmente están llamando y quieren tener asistencia del personal policial. Incluso para llamadas, para obtener información también se dan. Sí, llaman de todo un poco. En ese parámetro de 6.000 llamadas entra de todo. Llaman para preguntar cualquier cosa que no tiene nada que ver con el ámbito policial.
Todo un poco ahí prácticamente en esas 6.000 llamadas prácticamente, si se pone a desglosar todo. ¿Y las llamadas erróneas? Ocurren, como le dije, en esas 6.000 llamadas hay de todo prácticamente. Y hay unas personas que sí que llaman y dicen me equivoqué. Llaman al sistema 911 y dicen que me equivoqué. Es algo un poco raro, pero ocurre. Sí. Estamos entonces con un plantel ya preparado para lo que va a ser en estos últimos días del año que van a estar trabajando. Entonces, en cuanto a atención a eso, algunas de las recomendaciones que se puede tener para la ciudadanía que va a estar de repente expectante, ¿verdad? Pero se pueden dar algunas situaciones de emergencia, entonces para que ellos puedan tener en cuenta eso. Sí, acá en el sistema 911 estamos 24 horas, tenemos el personal capacitado que va a estar acudiendo al llamado de la ciudadanía 24 horas. Es más, hay personal de bomberos voluntarios amarillos prácticamente estar ahí con nosotros también apoyando para que pueda ser más eficaz el trabajo del personal policial. Muchísimas gracias, oficial. Entonces, Dani, Oliver, estos son los datos brindados aquí por el oficial inspector Ángel Jara. Es así, Ana Paula. Una consulta que tenemos justamente aquí en piso y que guarda relación con lo que decía justamente ahí el oficial en relación a las llamadas de broma, las llamadas falsas, para que la gente también sepa que eso está sujeto a algún tipo de sanción. Si podríamos consultarles ahí a los oficiales de cuánto exactamente se trata la multa y cuál es el procedimiento que ellos toman en relación a estas llamadas de broma que decíamos justamente. Sí, justamente hace un momento estuvimos hablando respecto al tema de la gente que hace llamadas de bromas y demás, que ustedes cuentan con un departamento encargado que son las personas que se encargan, incluso ustedes pueden visualizar el número de contacto y llamar a advertir, y que lo más probable es esas personas en el día de mañana, en caso de que vuelvan a repetirse, pueden tener una sanción. ¿Cómo sería esa sanción? ¿Estaría siendo parte de una multa? ¿Cómo sería? Hay una oficina en la dirección que se llama Oficina de Mensajería. Ellos se encargan de ver justamente, hay una lista de los números que llaman muchas veces, como en el caso de no emergencias. Ellos lo que hacen, les envían mensajes y le advierten que ya no vuelvan a llamar si no tienen una emergencia real en el sistema 911. En caso de que sean reiterativos, entonces lo que hacen, ellos elaboran un informe y envían al Ministerio Público para que ellos tomen las medidas correspondientes. ¿Eso solamente se aplican los casos en este caso de bromas, o hay algunos otros casos específicos? Prácticamente todos los casos que no sea de emergencia, porque como le dije, cuando uno llama y no es una emergencia, está perjudicando a la otra persona que quiere llamar y tenga una emergencia. Eso ya constituye una falta muy grave. Entonces, prácticamente abarca todo. ¿Para qué? Para que no estén utilizando mal el sistema 911. ¿Existe para ustedes algún código más importante entre estos casos o todos están dentro de un mismo parámetro? Los códigos más importantes. Sí. Y están los códigos que más entran como los más populares, ¿verdad? Pero los más importantes podemos llamarlos como los códigos 210, que son ese más asalto a mano armada, robo. Hay códigos que sí son muy importantes de acuerdo al caso, ¿verdad? Pero los más populares son como lo que yo le estaba comentando justamente, que son los violencia intrafamiliar, polución sonora, accidente de tránsito con daños materiales, 140, que es perturbación de la paz pública, esa pelea entre las personas, todo eso. Entonces, Dani, Oliver, hace un momento ya nos brindó los datos con respecto a la sanción que van a tener estas personas en caso de reiteradas llamadas de no emergencia, entre paréntesis, como se dice, de broma, ¿verdad? Que aquí conversando hace un momento con el inspector también llegamos a un acuerdo de que es muy difícil de repente que se puedan dar ese tipo, pero que sí, se siguen dando, que es algo que es sumamente complicado evitar, y que también esto pueda ayudar a concientizar a las personas que están realizando este tipo de llamadas. Ahora, no hay una sanción pecuniaria, o sea, monetaria directa por parte de la institución, pero sí están en este caso sujetas estas personas a ser parte de un proceso fiscal posterior a ser identificado, entonces, Oliver, para tener en cuenta. Correcto. Se pasa al Ministerio Público, decía. Y de ahí ya se tendría que establecer el hecho punible, en este caso, por este tipo de llamadas. Porque bien lo señalaba el oficial, cuando hay una llamada de emergencia y se hace otra previa de broma, sí, se le está impidiendo esos segundos que podrían ser vital de quien realmente necesita contactar con el sistema 911. Así que a tener en cuenta, principalmente a los padres, porque son muchos de los chicos que a modo de broma toman el teléfono de los padres, marcan el 911
Porque incluso en el teléfono celular no está sujeto al bloqueo. O sea, a pesar de que esté bloqueado, Sí. las llamadas de emergencia salen. Es verdad, se puede llamar Entonces, 911 sí, se igual. puede llamar. Sí, sí, Entonces, sí. por eso también se dan muchas veces este tipo de llamadas. Así que Un tipo de padres a obstrucción. tener en cuenta. Sí, Un señor. tipo de obstrucción, así mismo. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego.